Te pregunta Begoña González, ¿qué medio o quién se legitima para ser juez y decidir qué noticia es bulo y cuál no es? Uf, qué difícil es quién controla a los periodistas. A ver, los periodistas somos una profesión que tenemos la ventaja y el inconveniente de que cada día somos sometidos a juicio por los ciudadanos. Y en función de la credibilidad que ganemos, los ciudadanos nos seguirán, nos escucharán, nos verán o nos leerán. Ese es el principal filtro que tenemos. Que los periodistas seamos los que garanticemos que existan los bulos es difícil en este momento por la velocidad de las redes, por mensajes instantáneos a los que ni siquiera llegamos, pero sí que tenemos la obligación de hacer frente a esos bulos si, por ejemplo, se transmite una idea falsa. A ver, yo no soy muy partidario de ponerle apellidos al periodismo, ni periodismo de investigación, ni periodismo de verificación, ni periodismo de datos, porque creo que todo el periodismo tiene que ser periodismo de datos, periodismo de investigación, periodismo de verificación, etc. Pero me parece bueno que en los últimos años hayan surgido iniciativas precisamente para verificar esos bulos, y creo que se hace de manera eficaz con redacciones dedicadas exclusivamente a eso, pero también en cualquier otra redacción que si una opción política lanza un bulo sobre algo, sea esa redacción quien salga a explicar que eso no es así y a dar datos, decirlo. Por tanto, tenemos que ser los periodistas y nos jugamos la credibilidad en hacerlo bien y que la gente nos siga, nos escuche o nos lee. Como digo, estamos sometidos permanentemente al escrutinio. Eso es. Te preguntan más cositas por aquí. Cristina te dice, ¿qué piensas del fact-checking? ¿Te parece una herramienta eficaz para frenar o desmontar bulos? Sí, yo creo que sí. Además, es inevitable, como decía, que ese tipo de periodismo se imponga, porque es una respuesta del cuerpo social, digamos, de la democracia, que ha creado ese anticuerpo para esa vacuna, ahora que está de moda, para responder a ese mal, y por tanto me parece bien que se haga, aunque insisto, creo que todos los periodistas tenemos que hacer ese fact-checking permanentemente. O sea, no solo los que le llevan el apellido, ¿no? Por ejemplo, yo soy enemigo declarado, he intentado hacerlo, del periodismo declarativo, es decir, de estar permanentemente contando lo que dicen los políticos. Yo creo que de los políticos hay que contar lo que hacen y no lo que dicen. De tal forma que si un político en una rueda de prensa hace unas declaraciones diciendo tal cosa sobre el paro, no lo tienes que reproducir tal cual, sino que lo que tienes que hacer es examinar si lo que dices es así o no y explicarle al lector, al oyente o al espectador qué es lo que ha dicho el político y si es verdad o no. Estás haciendo fact-checking, aunque no estés permanentemente haciendo fact-checking. Luego yo creo que eso hay que incorporarlo al periodismo diario. Estás dando aquí, yo creo que muchas lecciones a mucha gente. No me gusta hacer las lecciones. No paran de preguntarte, yo te leo todo vale. Sin parar. A ver, te dicen por aquí, Raquel C. Muy interesante, ¿cómo crees que puede lucharse contra los bulos? ¿No hay también una falta de pensamiento crítico por parte del público? Sí, yo creo que parte tiene que ver primero con la eclosión de los medios que nos ha pillado, en muchos casos todavía no preparados para ello. En segundo lugar, creo que no hay acceso a datos oficiales que te permita contrastar, y es verdad que sería bueno que desde el colegio o en la educación hubiera un sentimiento crítico de qué es lo que se nos dice para poder hacer referencia a eso. He puesto varios ejemplos, por ejemplo el referéndum del Brexit. Yo recomiendo mucho la película documental sobre el referéndum del Brexit, donde se ve que Boris Johnson, actual primer ministro, que luego ganó unas elecciones con mayoría absoluta, ganó el referéndum con bulos, con mentiras absolutas que se inventaban precisamente para ganarlo. Yo creo que, aunque es muy difícil decir que la mayoría de un país cuando vota se equivoca, pero creo que en ese caso fueron influidos por unos bulos que, si hubieran tenido capacidad crítica y unos medios de comunicación que les hubieran explicado que eso era mentira, igual no hubiera pasado. Más cositas, Raquel. Bueno, yo creo que te ha contestado estupendamente a tu pregunta. Te vemos ahí, asiente Raquel, o sea que pregunta respondida. Tenemos aquí otra de Berto. Te dice, en nuevos medios donde prevalecen los ingresos por suscripción, ¿ves que haya una libertad frágil respecto a la variación de masa de suscriptores o que hay más carta blanca? Bueno, yo
si hay un número suficiente de suscriptores para asegurar la viabilidad o incluso la rentabilidad del medio, lo que se le hace es fortalecerle, porque tendrá capacidad de resistir presiones, por ejemplo, de anunciantes, porque ya tendrá garantizada una financiación. Era lo que intentaba explicar antes. Por eso me parece tan importante que nos concienciemos todos de eso. En este momento, en el mundo, funcionan bien las suscripciones de los medios globales. El Washington Post, el New York Times tiene millones de suscriptores que ya le hacen rentable y puede funcionar sin presiones. Y los medios muy locales, que también consiguen esas suscripciones y funcionan bien económicamente. El gran reto en España es que los medios nacionales también tengan el número de suscriptores suficientes para asegurar esa viabilidad y esa independencia, que insisto, por ejemplo, si un medio publica una historia sobre una empresa eléctrica que sea negativa para esa empresa eléctrica, y esto es un hecho real, le puede amenazar e incluso retirar la publicidad. Si ese medio tiene suscripción suficiente como para mantenerse económicamente, puede renunciar a esa publicidad porque ya tiene asegurada la viabilidad. Si no tiene un número suficiente de suscriptores y de ingresos, será más fácil que sucumba a esa presión de esa empresa eléctrica para no publicar esa información. Yo creo que después de esta ponencia todos tenemos como más mentalidad de suscribirnos. Netflix mola, pero también claro, la información en la que confiamos. Es verdad que yo vendo el producto, pero a mí me parece que es un beneficio para todos, para la libertad, para la democracia. La información es cara y tú mismo lo has dicho. Bueno, es que no tiene sentido que cualquier producto, cualquiera, haya que pagar por él. Sin embargo, el producto de la información nos hayamos acostumbrado a que es gratis en los últimos años, porque antes se iba al kiosco a comprar el periódico. Totalmente. Voy haciéndote más preguntas porque es que esto no para, o sea, has cautivado a la audiencia. Te dicen, una persona que se llama Ave, no sé bien cómo te llamas, pone, fascinante ponencia, muchísimas gracias. Me gustaría preguntar, ¿qué opinas cuando las personas o incluso las instituciones usan la libertad para excusar el odio o tergiversar verdades? ¿Hay que poner límites? Eso siempre es muy delicado, hasta dónde llegan, y ya si metemos la creación artística, el humor, se nos complica todavía más. Yo sí me parece que debería haber unos principios, y es que desde luego nadie vaya a la cárcel por opiniones y por posiciones que tengan que ver con la libertad de expresión. Ahora bien, creo que sí hay que plantearse algunos límites que tengan que ver con los delitos de odio cuando eso incite que se produzcan actuaciones siempre contra grupos vulnerables, porque también el concepto de delito de odio se nos ha ido un poco de las manos y se ha considerado en algún momento denuncias, delitos de odio por algo que se dice contra la policía, por ejemplo. No, ese no es el espíritu de los delitos de odio. Los delitos de odio son contra grupos que son vulnerables y por tanto tienen que estar protegidos. Y creo que la policía, por ejemplo, no entra en ese concepto. Luego creo que sí que tiene que haber unos límites penales y sobre todo civiles que tengan que ver con los delitos de odio, y en los temas de libertad de expresión no me parece sensato que haya personas que puedan ir a la cárcel por expresar sus opiniones. Pueden ser muy desagradables, pueden provocarnos desagrado, pueden no gustarnos, pueden ser lamentables o todos los calificativos que se nos ocurran, pero en este país tenemos una manía de intentar convertir en delito todo, y eso lleva a judicializar la política, a judicializar el periodismo, etcétera. Más preguntas, Fernando. Alfredo te dice, ¿hay que combatir las informaciones falsas o hay que convivir con ellas? Y al decir convivir, quiero decir educar a los lectores a discernir, aumentar el espíritu crítico, porque las noticias falsas han existido, existen y existirán, y la verdad tiene menos repercusión que la mentira. Gracias. Pues tienes toda la razón, pero yo creo que hay que hacer las dos cosas. Hay que combatirlas diariamente, cuando circula algo hay que explicar que eso no es así, y hay que convivir en la medida en la que hay que educar a la gente, a todos nos tenemos que educar a tener un espíritu crítico. Es decir, yo recuerdo esas expresiones de mi madre de esto es así porque lo han dicho en la televisión. A mí me pasa a veces, con la mía, por cierto, yo que también voy a tertulias de televisión y a veces cuando discuto algo con ella me dice, no, eso es así porque lo han dicho en la televisión. Entonces yo le tengo que explicar, oye, que en la televisión lo dice alguien como yo, que puede estar tan equivocado como tu hijo, que ya sabes que se equivoca habitualmente. Entonces, creo que lo que tenemos que ser es más crítico
con los medios de comunicación, aquí tiro piedras contra mi tejado, contra lo que digamos los medios de comunicación, y tener capacidad también para mirar en distintos medios si una cosa es así o no es así, y no fiarnos de todo lo que circula por las redes, que insisto, es un instrumento fantástico, a mí me ayuda mucho, soy muy activo en Twitter, pero hay que tener cuidado con las cosas que se transmiten y se dicen, porque no siempre son verdad, es más, muchas veces no son verdad. Pues sí. A ver, te dicen por aquí más cositas. Javier Umbría te pregunta, ¿cómo se puede conseguir aumentar la remuneración de los periodistas y las periodistas para ofrecer un periodismo que el público quiera pagar con él? Con sueldos míseros y pobre seguridad laboral es difícil empezar a cobrar por las noticias. Pues esto es la pescadilla que se muerde la cola, es decir, por ejemplo, uno de los periódicos en los que yo he trabajado en estos años, antes tenía un periodista especializado en información del Magreb, ¿vale? Se lo podía permitir y a lo mejor estaba unos meses sin publicar nada, él iba a reuniones, visitaba fuentes, se formaba, pero cuando había un conflicto con el Magreb hacía la mejor información que se hiciera en ese medio. Cuando llegó la primera crisis económica, esos medios, incluido este periódico, tuvo que prescindir de ese tipo de especialización, redujo la redacción, todavía la está reduciendo, de tal forma que ya no se producía esa especialización, porque casi teníamos que estar produciendo los periodistas casi cada día. Yo creo que eso va en detrimento de la información, en detrimento de la libertad, y también en detrimento de la libertad, esto va a sonar fatal, el que estemos mal pagados en general los periodistas, el que estemos sometidos a ERES, a ERTES, a todo lo que hemos estado sometidos los últimos años porque se precariza, porque nos preparamos menos, porque tenemos menos posibilidad de acceder a las fuentes, por ejemplo. Yo me he dedicado mucho tiempo también a hacer información del Congreso, información parlamentaria, que por cierto es fantástico hacerlo, y una de las cosas que tienes que hacer es estar mucho tiempo en los pasillos del Congreso, hablando con unos diputados, a veces hablando de cosas que no tienen que ver con política para ganarte su confianza, de tal forma que cuando necesites algo puedas acudir a ellos, que entonces sí te lo cuentan. Para eso tienes que dedicar horas, tienes que dedicar días, aparentemente perdiendo el tiempo, pero estás haciendo algo que yo llamo para mí el periodismo de paciencia, que es trabajar para hacer esas fuentes. Cuanto menos gente haya en la redacción y más precarios seamos, menos tiempo tienes para hacer eso y será tu información de peor calidad. Luego, esa crisis económica, esa crisis de las empresas nos repercute también en eso aparentemente tan sencillo. Totalmente. Ese apellido del periodismo, ¿no? Periodismo de paciencia, sí. Ahí sí que ponemos. A ver, más cositas. Te preguntan, Mandala Yoga Shala. Buenos días. ¿Podríamos llegar a decir que es más importante cómo se cuenta algo a qué se cuenta? Muchas gracias. Yo no me atrevería a decirlo. Yo creo que lo importante es contar algo. Ahora tenemos muchos más instrumentos para contarlo de manera mucho más sencilla, mucho más eficaz, porque los hábitos de lectura han cambiado, porque ahora la mayoría de la gente lo lee a través del móvil y hay que dar formatos para que se lea, pero lo que se cuenta es muy importante. Quiero decir, si no hay una historia no tiene sentido, si no hay una información no tiene sentido, si no hay una historia humana no tiene sentido. Y hay algo que aprovecho, aunque no tenga nada que ver aparentemente, para explicar, y es que en los últimos años los periodistas hemos cometido un gravísimo error, y es que hemos deslizado todo hacia la opinión. Yo voy a tertulias a la televisión, pero hemos hecho creer, sobre todo a los que empiezan, a los más jóvenes, que periodismo es sobre todo eso, y no. Periodismo es hacer información. Yo estoy empeñado, me gustaría recuperar el gusto por el titular, por la información, por la exclusiva, por adelantar las cosas, más que por opinar o analizar, que está muy bien, que hay que hacerlo, pero creo que no puedes opinar si previamente no ha habido una información. Luego, volviendo a la pregunta, está bien cómo se cuenta porque se facilita que se vea, si por ejemplo si tiene gráficos, si tiene vídeos, si tiene fotos, pero es fundamental que haya una buena historia, que haya un titular, que haya una noticia, y ya si es una exclusiva, a mí me parece que eso es la sangre, el oxígeno de los periodistas, es eso. Totalmente. Que es un gusto, yo creo, para la gente estar escuchándote, Fernando. Bueno. Es que esto es un regalazo, como primer Creative Morning se ve a la gente y veo que están todos enganchadísimos. Me dicen por aquí más cositas.
Rockmartic, la gente tiene unos nombres muy originales en internet, maravillosa ponencia. ¿Cómo guiarías a la generación Z para distinguir el periodismo del ruido de internet? Esto me interesa también a mí mucho. Pues yo creo que hay que saber ver si hay fuentes, si es preferible no utilizar fuentes anónimas, tiene que haber buenas fuentes, tiene que estar bien contado, tiene que estar bien explicado, tenemos que crearnos nuestros medios de referencia y de confianza, cada uno tendrá uno, no quiero señalar ninguno, porque cuando vas a los medios normalmente lo que haces es reforzar tus posiciones ideológicas, cada uno que elija qué medio es el que le resulta más fiable, pero que mire siempre quién da esa información, quién lo cuenta, qué fuentes tiene, cómo de veraces, y si en algún momento considera que alguno de esos medios le ha colado un bulo, pues que esté prevenido ya sobre ese medio para no volver a creerlo. O sea, yo creo que lo que se trata es de estar un poco alerta con las cosas, que creo que antes, y no quiero ser abuelo cebolleta, que hable sobre todo del pasado, pero antes era mucho más exigente con los periódicos, con los medios en general, y ahora en cambio te llega algo y ya te lo crees sin necesidad de mirar quién lo ha publicado, quién lo ha contado o no. Yo creo que hay que ser también muy exigente en eso, pero con cualquier otro producto, es decir, voy a dar un salto mortal, si vas a comprar pescado a una pescadería, si un día te lo da malo ya no vuelves a comprarlo ahí, sí. O eres exigente y no se te ocurre comprarlo en un puesto por la calle que no tenga garantías, sino que vas a un mercado porque sabes que ahí va a tener más garantía. Bueno, pues un poco parecido pasa con los bulos y con las informaciones. Sí, hay cosas muy obvias como esas y luego es verdad que con la información cuesta más luego verlo tan hay claro. Algunas que se establecen para siempre y ya no hay manera de cambiarlas, y además, por ejemplo, si a todos nos preguntan, daríamos por bueno esto de que Rajoy daba ruedas de prensa por plasma, ¿verdad? Sí. Pues es el gran bulo porque es mentira, nunca hubo una rueda de prensa por plasma porque es imposible. Era una reunión de partido que se transmitía su intervención a la sala de prensa por una pantalla, pero no era una rueda de prensa porque por principio es imposible. Pongo un ejemplo de poca importancia, pero que ya es difícil explicar que no es verdad y que no ocurrió eso, pero ya se ha establecido y ahí se ha quedado ya para siempre ese bulo. Ya es una verdad absoluta y ya no hay forma de cambiarlo. A ver, sigo diciéndote cositas que te preguntan, perdonadme que yo lo del micro creo que me estoy poniendo el pelo y me van a matar, lo siento chicos. Os digo, por aquí preguntan, Sala. Hola, buenos días. Me gustaría preguntarle a Fernando si considera que los dos grandes partidos nacionales tienen interés en asegurar la independencia de los medios públicos o hay más bien una voluntad de reparto. ¿Tiene arreglo la situación de los medios públicos en España más allá de los consejos de redacción o el control parlamentario que, como hemos visto, tiene una eficacia limitada? Muchas gracias. Tiene arreglo, pero no es fácil. Veo en la pantalla a alguien que sabe mucho de esto y que también sufrió esto del intento de control de los medios públicos por parte de los partidos. En los dos grandes partidos, que son los que han tenido sobre todo poder, pero ojo que hay otros también en televisiones autonómicas, partidos digamos nacionalistas o independentistas, que también siempre tienen el interés para intentar controlar esos medios públicos. Y para eso lo que hay que hacer es poner algunos mecanismos, barreras que limiten ese intento de control. Algunos se ha hablado antes, el Consejo de Redacción Interno creo que es eficaz, el control parlamentario, a veces no es suficiente, pero creo que hay que intentar poner esas barreras. Pero ¿para qué? Para explicarlo, cuando yo estaba en EFE, mi nombramiento lo hizo el gobierno, porque el presidente de EFE lo nombra el gobierno, pero a mí me pareció que tenía que haber un consenso parlamentario, hablé con todos los partidos me dieron el ok y entonces yo acepté, y además en la comparecencia que tiene que haber en el Parlamento logré unanimidad de todos los partidos. Y a partir de ese momento me puse a trabajar con muchas dificultades para conseguir el compromiso de todos los partidos para cambiar la ley y que el nombramiento del presidente de la agencia EFE fuera nombramiento parlamentario, como es por otra parte el nombramiento de Radio Televisión Española o las televisiones autonómicas. Después de mucho batallar, conseguí un papel con el compromiso de todos los partidos firmados. El Partido Socialista no quiso firmar, aunque se remitía a un acuerdo de su ejecutiva previo en el que sí estaba a favor de esto. Bueno, ese papel le tengo yo en mi casa, nunca se ha hecho nada, e intenté cuando estaba en EFE que en los programas electorales de los partidos se incluyera el compromiso de esa elección parlamentaria
y no lo conseguí. ¿Por qué? Porque el que está en el gobierno quiere seguir nombrando o destituyendo al presidente de la agencia EFE o otros medios públicos, y quien aspira al gobierno piensa que cuando llegue va a poder nombrar al suyo para hacerlo, lo cual me parece que es una desgracia. Yeah. No, aquí aprendemos mucho también de cómo funcionan estas cosas, que seguro que hay muchos que no, Por eso no digo teníamos ni idea. Que al final, siento decir esto que no me gusta, pero en eso todos son iguales. Todos, ¿no? Sí. Ha habido periodos, paréntesis, por ejemplo, en España respecto a Televisión Española hubo un momento de paréntesis en la etapa de Zapatero, en la que hubo momento de extraña libertad, que funcionó de esa forma. En Telemadrid, en Madrid también ha funcionado hasta hace poco de esa forma, pero al final terminan siendo cápsulas del tiempo que cuando pasan cambia por completo y se vuelve otra vez a lo mismo. Bueno, todos son iguales en este caso, no diremos mucho esa frase, pero no aquí me gusta, puede pero aplicar. En este caso sí. Pues Fernando, por aquí yo creo que ya la gente simplemente te agradece. Cincia, que espero estar pronunciando bien tu nombre, te pone: me ha impactado mucho la ponencia por muchos aspectos como la franqueza y la pasión, gracias de verdad. Por nuestra parte, desde la organización de Creative Mornings, o sea, es que no te podemos estar más agradecidos. No, gracias a vosotras por invitarme, que ha sido un placer. Es un espectáculo haberte tenido como primer ponente de los Creative Mornings, o sea, ya empezamos muy alto con el listón, ahora a ver qué pasa el resto de meses. Te despido a ti para ahora hacer el cierre y ya nada. Perfecto. Pues nada, la gente la tienes ahí en pantalla, despedidos de Fernando. Gracias, gracias. Pues muchísimas gracias, Fernando. Y nada, y nosotros ya nos vamos, esperamos que hayáis disfrutado, que os haya interesado. Yo creo que si habéis escuchado lo mismo que yo, ha sido una ponencia de estas que te enseñan, que te hacen pensar, que yo soy un poco la conclusión que sacamos, ¿no?, de esto, es que hay que pensar, hay que ser críticos, hay que ver qué hay detrás de las cosas de las que nos fiamos. Ahora este mes ya se acaba el enero de la libertad, el mes que viene la temática es monumental, que ya tenemos a un ponente, que es un arquitecto que encima da clases en la universidad, o sea que tendrá un discurso muy fluido y estará muy bien. Variaremos de ponentes de género, de edades, de gustos, de todo, o sea, aquí vamos a intentar hacer un Creative Mornings lo más diverso y diferente posible, y esperamos veros ya de manera presencial. Seguidnos en redes y en todo, que ahí pondremos cuándo abrimos las entradas, quién es el ponente y absolutamente todo, ¿vale? Así que nada, os mandamos un beso enorme, que os repito que no soy solo yo, que es toda la gente del equipo que lo está haciendo posible, a los sponsors, SiteGround, Yorokou, todos, os mandamos un beso enorme y chao, chao. Way